¿Cómo tener una mentalidad de gente próspera? Quédate y te lo explicaremos. Bienvenido a Inspiratura, donde los futuros millonarios vienen para inspirarse. En este nuevo episodio trataremos el tema de el cambio de mentalidad para la prosperidad. Y es un tema verdaderamente vital para cualquier persona que busque transformar su realidad. Totalmente. Y para establecer el tono desde el primer segundo, quiero aclarar que esta exploración a fondo está diseñada muy específicamente para un perfil particular. O sea, no es una charla para gestores de fondos de inversión ni nada por el estilo. No, para nada. Hablamos de quienes recién comienzan a aplicar la psicología de alto rendimiento en la creación de riqueza. El objetivo de nuestra conversación es proporcionar herramientas completamente prácticas. Herramientas reales, sí. Queremos hablarle a quienes actualmente administran presupuestos domésticos básicos o presupuestos personales iniciales y demostrar exactamente cómo transformar esa base inicial en una verdadera maestría financiera. Es un enfoque fundamental. Porque fíjate que la transición de la mera supervivencia financiera a la verdadera prosperidad no comienza instalando aplicaciones complicadas o abriendo hojas de cálculo interminables. Claro, la gente suele buscar la fórmula mágica externa. Exacto, pero en realidad comienza en la arquitectura psicológica interna. Y el primer paso, el requisito indiscutible hacia esa maestría financiera, es asumir una responsabilidad absoluta. Responsabilidad absoluta. Así es. Hay que entender que la situación financiera de cualquier individuo en este preciso instante es el resultado acumulativo de miles de decisiones individuales previas. Al aceptar esta responsabilidad, se recupera el poder. Ya no se es una víctima de las circunstancias. Se pasa a ser el motor principal del futuro económico. Bueno, vamos a desempacar esto, porque responsabilidad absoluta suena a un concepto enorme, casi intimidante. A veces pareciera que las finanzas son algo que simplemente sucede, como el clima. Sí, esa es la percepción común. Entonces, ¿cómo se aterriza esta idea monumental en el día a día? Me parece que las acciones pequeñas y consistentes son verdaderamente el motor que impulsa este cambio de mentalidad, ¿no? Definitivamente. Se aterriza entendiendo que no se trata de hacer un cambio radical de la noche a la mañana. La mente humana rechaza los cambios drásticos. La mentalidad de responsabilidad absoluta se alimenta directamente de esas pequeñas acciones consistentes. Es en lo minúsculo donde reside el poder. O sea, el clásico ejemplo de decidir preparar el café en casa en lugar de comprarlo en una cafetería cara todos los días. Ese es un ejemplo perfecto. O el simple hecho de abrir la aplicación del banco cada mañana para enfrentar el estado de cuenta real, en lugar de ignorarlo por miedo. Claro, dejar de esconder la cabeza en la harina. Exacto. Esas microdecisiones construyen un músculo psicológico. Es la consistencia de esas pequeñas acciones lo que termina por cimentar la responsabilidad absoluta de la que hablamos. Pero seamos honestos, tomar esas decisiones racionales todos los días es agotador. A veces comprar ese café caro o pedir comida a domicilio simplemente se siente bien en el momento. Es que la mente busca gratificación. Sí, ¿por qué la mente nos juega estas trampas cuando sabemos, lógicamente, que queremos ahorrar y prosperar? Para entender esa fricción, debemos recurrir a la psicología cognitiva, específicamente al concepto de los 2 sistemas de juicio, popularizado por Daniel Kahneman. Ah, ¿el de pensar rápido y pensar despacio? Ese mismo. Si enmarcamos esto estrictamente en las elecciones de gastos diarios simples, vemos una batalla constante dentro de la cabeza. Kahneman describe un sistema 1 que es rápido, emocional, impulsivo e intuitivo. Es la parte del cerebro que reacciona sin pensar. Es decir, el sistema 1 es el que toma el control cuando alguien ve un anuncio en Internet con un descuento de tiempo limitado a las 11 de la noche. Así es. Es el que impulsa la compra por gratificación instantánea, especialmente cuando hay cansancio o estrés de por medio. Por otro lado, tenemos el sistema 2. El analítico. Este es lento, deliberado y lógico. Es la voz racional que se activa al sentarse a evaluar el presupuesto del mes frente a los ingresos reales. El gran problema es que el mundo comercial moderno está diseñado estratégicamente para apelar constantemente al sistema 1. Totalmente. El objetivo del mercado es que el dinero fluya sin fricción, compras con un solo clic, pagos con reconocimiento facial. Todo eso elimina el tiempo que el sistema 2 necesita para reaccionar. Y me imagino que esta fricción entre lo racional y lo emocional se amplifica cuando hablamos de tomar riesgos financieros o de invertir.
He estado leyendo sobre el concepto de la mentalidad fija versus la mentalidad de crecimiento de Carol S. Dweck. Es una conexión profunda, sí. ¿Cómo interactúa esa teoría con esta batalla de decisiones, especialmente frente al riesgo financiero? Bueno, cuando la mente opera bajo una mentalidad fija de la que habla Dweck, existe un terror paralizante a perder el capital. La creencia subyacente es que las habilidades propias son inamovibles. O sea, si se pierde dinero, se asume que no hay capacidad para recuperarlo. Exactamente. Cualquier pérdida financiera se percibe como un fracaso personal definitivo e irrecuperable. El instinto es evitar el riesgo por completo. Quienes tienen esta mentalidad prefieren dejar el dinero estancado, perdiendo valor frente a la inflación, con tal de no enfrentar la posibilidad de equivocarse. ¿Y cómo operaría alguien con una mentalidad de crecimiento en ese mismo escenario de riesgo? La mentalidad de crecimiento cambia el paradigma por completo. Ve los obstáculos, las fluctuaciones del mercado y los riesgos calculados no como amenazas mortales, sino como filtros evolutivos necesarios. Se entiende que para generar riqueza hay que interactuar con el mundo. Claro, hay que probar estrategias, a veces perder un poco, aprender de esos datos y adaptarse. El riesgo deja de ser un monstruo y se convierte en un maestro. Es un contraste brutal. Por un lado, tenemos el resumen perfecto de esta primera etapa. Una mentalidad derivada de la responsabilidad absoluta, centrada en el control interno y la agencia personal. Frente a la mentalidad fija, ¿sí? Exacto. Frente al miedo derivado de fuerzas externas del mercado, como la inflación o las crisis. La lección aquí es que el control interno siempre supera la reacción externa. Siempre. Preocuparse por la macroeconomía mundial es inútil si no se ha dominado primero la microeconomía del propio hogar. Eso tiene muchísimo sentido. Pero esto nos lleva naturalmente a la construcción práctica de hábitos. Porque una vez que la mente entiende esta teoría, hay que llevarla a la calle. Hay que ejecutarla, ¿sí? ¿Cómo evitamos que el sistema 1 sabotee la microeconomía del hogar en un momento de debilidad? Hablábamos de filtrar reacciones emocionales. Lo fascinante aquí es cómo la inteligencia emocional se convierte en una herramienta financiera concreta y medible. Requiere filtrar los impulsos y las reacciones emocionales a través de la mente racional antes de comprometerse con cualquier acción financiera. No se trata de convertirse en un robot sin emociones. Para nada. Se trata de crear una pausa estratégica. Imagina la urgencia física de comprar algo innecesario. El corazón late un poco más rápido. Esa adrenalina de la compra. Exacto. En ese preciso instante, el ejercicio es obligarse a contar hasta 5, alejarse de la pantalla o tomar una respiración profunda. Esa fracción de segundo es donde el sistema 2 de Kahneman tiene la oportunidad de encenderse e intervenir. Ahora que lo mencionas, veo una conexión vital aquí. Hay que crear un puente claro, porque este concepto psicológico de filtrar impulsos emocionales es el requisito absoluto para luego poder establecer parámetros de riesgo en la fase de ejecución financiera. Es literalmente la base. O sea, si no se filtra esa emoción inicial, cualquier parámetro de riesgo, cualquier límite de presupuesto que se fije, simplemente se ignorará en el momento de la verdad. Absolutamente. Es el escudo protector del capital. Sin esa contención inicial, la planificación más brillante cede ante el primer ataque de pánico o de avaricia. Y una vez que se logre establecer esa pausa, la mente necesita una herramienta rápida de evaluación. Aquí entra algo que mencionaste en tus notas, la regla de los 3 porqués. Es una técnica para aclarar la verdadera motivación oculta detrás de las elecciones de gastos discrecionales cotidianos, ¿cierto? Así es. Es una auditoría interna brillante y cruda. Frente a cualquier gasto que no sea esencial, hay que preguntarse por qué se desea 3 veces consecutivas. A ver, danos un ejemplo de cómo se vería eso. Supongamos que surge el impulso de comprar un reloj muy costoso. Primer ¿por qué? ¿Por qué se desea? La respuesta rápida suele ser para ver la hora y porque es bonito. Claro, la respuesta superficial. Segundo ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser ese modelo tan específico y caro? Bueno, porque da una imagen muy profesional en la oficina. Ya estamos escarbando un poco más. ¿Y el tercer por qué? ¿Y por qué es tan apremiante proyectar esa imagen con un objeto de lujo? Y ahí surge la verdad. Porque en el fondo hay una búsqueda de validación externa por parte de los colegas. ¡Wow! Al llegar a ese tercer nivel se revela la motivación real. Se descubre si es una necesidad genuina o un intento de curar una inseguridad emocional utilizando dinero. Pero,
para que esa pausa y ese autointerrogatorio no sean un esfuerzo titánico cada vez, supongo que hay que automatizarlo. Y ahí entramos al tema de desglosar el bucle del hábito. Exactamente. Basándonos en el excelente trabajo de Charles Duhigg sobre el poder de los hábitos, sabemos que cada comportamiento funciona en un bucle de 3 partes: señal, rutina y recompensa. La señal es el desencadenante, ¿verdad? Sí, la señal dispara la acción. La rutina es la acción misma y la recompensa es el alivio obtenido. Si aplicamos esto directamente para reforzar la disciplina financiera, podemos reprogramar el comportamiento. Para visualizar esto de forma más concreta y pensando en quienes recién empiezan a administrar su economía, ¿podrías darnos ejemplos prácticos? ¿Cómo se vincula esta formación de bucles de hábitos directamente con la acumulación de riqueza y la generación de ingresos pasivos? Por supuesto. Podemos explorar 3 microescenarios distintos. Primer escenario. La señal es recibir el salario mensual en la cuenta bancaria. La rutina habitual sería empezar a gastar. Pero la rutina de alto rendimiento es hacer una transferencia automática de un porcentaje predeterminado hacia una cuenta de inversiones antes de siquiera ver el dinero. Y la recompensa no es gastar, es la profunda paz mental de saber que se está construyendo un patrimonio sólido. Es el clásico págate a ti mismo primero. Muy efectivo. ¿Cuál sería el segundo microescenario? El segundo tiene que ver con la contención. La señal es el impulso repentino de comprar un artículo innecesario en línea por puro aburrimiento. Un domingo por la tarde, clásico. Exacto. La rutina aquí es aplicar la estricta pausa de 24 horas y utilizar la regla de los 3 porqués que acabamos de discutir. Y la recompensa es ver crecer el fondo de emergencia intocable. Se genera una sensación de seguridad muy superior a la alegría efímera de recibir un paquete. Cambiar gratificación instantánea por seguridad a largo plazo. ¿Y el tercer escenario? El tercer microescenario es sobre capital intelectual. La señal es tener tiempo libre en la noche. La rutina, en lugar de consumir entretenimiento pasivo, es elegir leer o estudiar sobre mercados financieros aunque sea 20 minutos. ¿Y la recompensa ahí? Es la expansión intelectual continua y el descubrimiento de nuevas oportunidades. Eventualmente, ese conocimiento es el que lleva a generar ingresos pasivos de verdad. Esos microescenarios me parecen la transición perfecta hacia el tercer acto de esta charla, las estrategias de ejecución financiera. Ya entramos en materia práctica. Y para enmarcar esto para principiantes, creo que ayuda mucho usar una metáfora muy accesible. Imaginar la administración del presupuesto de un hogar personal exactamente como si fuera la gestión de una corporación. Es una analogía muy precisa. En este modelo, cada dólar o cada peso que entra es un empleado. Y como buen líder, a cada empleado se le debe asignar una tarea estratégica. Unos van a operaciones, para pagar la luz y el supermercado, otros van a la división de seguridad, que es el fondo de emergencia, y los más talentosos van al departamento de crecimiento, las inversiones. Esa metáfora captura la esencia de la ejecución. Pero para que esa corporación familiar prospere, hay un requisito innegociable: una honestidad propia radical sobre las deficiencias financieras actuales. O sea, enfrentar los números rojos sin maquillaje. No se pueden endulzar las deudas. Existe una necesidad psicológica casi instintiva de huir del drama financiero, esconder los recibos, evitar el tema. Pero eso es un error fatal. Fatal. Esa huida debe contrastarse con la absoluta necesidad de enfrentar los conflictos directamente, mediante la comunicación clara, especialmente en la planificación financiera conjunta o familiar. Sentarse a la mesa a hablar de recortes genera tensión, pero es necesario. Evitar esa conversación incómoda hoy solo garantiza un colapso catastrófico en el futuro. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque una vez que las finanzas del hogar están transparentes y optimizadas, se debe aplicar el concepto de la eficiencia de la maestría. Ese es el salto definitivo. Hay que conectar este concepto psicológico de abrazar la eficiencia de la maestría con el mandato financiero inquebrantable de resolver sistemas en lugar de vender mano de obra. Exactamente. La eficiencia de la maestría se define como esa disciplina férrea de elegir qué sistemas construir u optimizar para obtener apalancamiento personal. Desvincular el tiempo de los ingresos. Vender mano de obra tiene un límite. El día solo tiene 24 horas. Resolver un sistema significa crear una maquinaria que genere valor de forma independiente al esfuerzo manual continuo. Entiendo. Pero, ¿cómo se vería una aplicación de bajo riesgo de este concepto?
Digamos, una aplicación sencilla, adecuada para alguien principiante que inicia una actividad de micronegocio usando un presupuesto doméstico mínimo como capital semilla. Un ejemplo clásico y de muy bajo riesgo es crear un producto digital básico o un sistema automatizado de reventa de servicios. ¿Como una plantilla o una guía técnica? Ajá. Se crea una vez, se pone a la venta en línea y el sistema procesa los pagos y entrega el producto a las 3 de la mañana sin intervención manual constante. El riesgo financiero es mínimo, pero la escalabilidad no tiene límites. Pero al plantear esto, mucha gente siente que el mercado ya está saturado de esas cosas. Y para eso está el principio de la abundancia competitiva. Es vital usar este principio para encontrar nuevos nichos. Hay que recordar que el mundo comercial es inmensamente vasto y siempre hay espacio para la excelencia. El mercado rara vez está verdaderamente saturado para quien aporta un valor único. Así es. Y además, es crucial que la ejecución se optimice para mercados de alto valor donde los ratios de esfuerzo son favorables. Esto es importantísimo. Hay que explicarlo bien. Mira, la realidad es que convencer a un cliente de comprar algo de muy bajo costo requiere casi el mismo nivel de esfuerzo psicológico, marketing y atención al cliente que vender algo premium. Si el esfuerzo y el desgaste son los mismos, la lógica dicta apuntar más alto. Exacto. Se debe optimizar para mercados de alto valor donde el margen de ganancia justifica el tiempo invertido. Es una optimización pura de energía y recursos. Y si conectamos esto con el panorama general, si hacemos un resumen de todo lo que hemos explorado hoy, es fundamental reforzar firmemente nuestra idea central. ¿Cuál sería esa idea central como cierre? Que el éxito financiero en el mundo exterior es pura y simplemente un reflejo directo de la arquitectura psicológica interna de la persona. Las cuentas bancarias no crecen por arte de magia, crecen cuando la mente que las administra adopta el rigor analítico y domina la inteligencia emocional. Es un reflejo de nuestra propia arquitectura. Me encanta. Y para no dejar esto solo en teoría, quiero lanzar un reto de 3 puntos. Un desafío de 7 días para quienes nos acompañan. Excelente. Vamos a la acción. Punto número 1. Auditar cada gasto durante la próxima semana usando la mente racional, activando ese sistema 2 de Kahneman en cada decisión. Nada de compras automáticas. Punto número 2. Filtrar cada compra emocional usando la pausa estratégica y la regla de los 3 porqués. Muy importante para frenar el impulso. Y punto número 3. Diseñar en papel, solo en papel por ahora, un pequeño sistema que desvincule el tiempo del ingreso, como el micronegocio que comentamos. A ese reto debo añadir un mandato crucial. Se debe utilizar la honestidad propia radical para evaluarse a uno mismo cuando se enfrenten los inevitables contratiempos tras implementar estos cambios. Porque la perfección no existe el día 1. No habrá perfección. Habrá impulsos que ganen la batalla un día, pero eso solo da datos para corregir el rumbo. No hay que huir del drama, hay que enfrentarlo con honestidad. Así es, y esta es una provocación narrativa final. La invitación es a abrazar de lleno el papel de arquitectos principales de su propia historia futura. ¡Qué gran concepto! Al planificar la próxima acción financiera crítica, ya sea invertir, ahorrar o frenar un gasto, hay que asumir ese rol de arquitecto. Los obstáculos que aparezcan son solo misiones secundarias manejables, no son callejones sin salida. Totalmente. La capacidad de diseño está en la mente de cada persona. Nos vemos en el próximo episodio de Inspiratura, tu canal de la inspiración financiera.